Bueno, estamos de vuelta otra vez en Mendoza Igualitaria, el programa de mendocinos y mendocinas por la igualdad. Tenemos una entrevista que nos alegra, nos enorgullece poder haberla hecho, ¿o no, chicos? Absolutamente, no solamente porque tenemos en próximos días, el 24, una nueva marcha, la del 43º aniversario, permítanme decirlo así, Soy solemne, a mí me han acusado de solemne y tienen razón. Todo lo hago así, es una cosa terrible. Soy la mujer esdrújula. La mujer esdrújula, me encantó. No lo conocías todavía, hay tanto que no conoces de mí, Stagnoli. Ay, querido. Ay, si supiera. Sí, mejor que no sepa. Pero lo que es importante es que no solamente, el 24 marchamos, porque ahí nos vamos a encontrar todos marchando en un nuevo reclamo de memoria, verdad y justicia, sino que además las madres han estado activas en estos días, hoy mismo tienen una actividad, es un cumpleaños especial también. Dígalo usted, Stagnoli. El cumpleaños de Norita Cortiñas. Estamos todos así, como la noticia más linda del día. 89 años 89 de añitos. Pura lucha, de puro amor, de entereza, o sea, una lucha motorizada por el amor. Definitivamente. Está muy claro eso. Y hablando de amor, porque el amor no es poca cosa. ¿No me escuchas? Ahí sí. Se lo oye mal este muchacho. Yo te soy así. Ahí se escucha mejor o peor. Hola. Estaba apagado. Bueno, pero se escuchaba. Pero sí, mira, es lo que yo tengo. Me olvido de prender las cosas. Hay gente que se olvida de apagarlas, ¿viste? Yo me olvido de prenderlas. Decía que hablando de amor, la invitada, la entrevistada, que es Virtudes de la Santa, además, que es amiga de la casa, ¿o no, operador? Una amigaza de la casa, además es amiga de mendocinos y mendocinas, además es amiga personal, además es un amor de chica, así que arranquemos con la entrevista nomás. Por favor. Estamos con Virtudes de la Santa, que vino a hablarnos acerca del 24 de marzo, una nueva fecha de conmemoración por memoria, verdad y justicia. ¿Cómo estás, Virtudes? Bien, muy bien. Bueno, como todos los años, vamos a hacer las actividades del 24 de marzo. En particular, este año, se va a cursar prácticamente el cuarto año de mandato de Mauricio Macri, por lo tanto, desde Madres tenemos algunas consignas específicas con respecto a la fecha. La consigna de este año es: ayer contra los milicos, hoy contra los vendepatrias. A 43 años del golpe, la lucha continúa. Bien, consigna liviana. Directa alusión, digamos. Que no queden dudas. Que por otro lado son los civiles de esa dictadura. ¿Cómo estás, Virtudes? ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿Cómo estás? estamos. Perdón, Elizabeth, no te agradecí la... No la nombramos. No la nombramos, porque tiene Elizabeth. demasiada marquesina, ¿viste? Ah, bien. Ella Es lo así. que tengo. Bueno, lo que decía Sebas, estamos hablando desde hace un tiempo de dictadura cívico-militar, pero que entra dentro de esta pata civil. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Dónde se sitúa cada uno de los agentes que promovieron este los golpe? protagonistas? Ajá. Bueno, nosotros hablamos de golpe cívico-militar eclesiástico, ¿no? Y dentro de la pata civil se incluye también obviamente a los empresarios. Bueno, los empresarios fueron actores fundamentales en la dictadura y fueron tan fundamentales como en el proceso de apropiación de papel prensa, por ejemplo. Hubo otros similares, pero el de papel prensa es como el más emblemático de todos. Y durante el gobierno anterior hubo una investigación que nosotros recomendamos, que hizo entre otros Horacio Berbisky, pero también estaba alguien que estuvo en la Universidad de las Madres, Bruno Napoli, que se hizo la Comisión Nacional de Valores, sobre precisamente la complicidad de los empresarios en la dictadura militar. ¿Y cómo se ejerció esta complicidad? ¿Qué implicaba?
Bueno, esta complicidad se ejerció a partir de, básicamente del apoyo a la dictadura, digamos, y además de eso, lo que hubo fue una especie de devolución de favores, ¿no? O sea, la mayor parte de los casos, estos empresarios fueron beneficiados por medidas en concreto, y también estuvo digamos, como decía recién, en el caso de Papel Prensa, el caso de la apropiación de empresas completas, digamos, de terrenos, hay casos emblemáticos en claro, Mendoza sí. Bueno, el caso Wilry, digamos, el caso Wilry es un caso emblemático. La desapropiación de los bienes de Cerruti, Macera Pincolini, Conrado Gómez. Ese es un caso también emblemático, en el cual, digamos, en ese caso lo que hubo fue una apropiación directa por parte de militares, ¿no? O sea, hubo ahí un grupo de militares que hizo inclusive una inmobiliaria, o sea, hubo una serie de matufias para no sé cómo se puede decir de otro modo, digamos, porque de regulares o legales no tenían absolutamente nada. Por supuesto. Lo que había detrás era la tortura y desaparición de las personas propietarias de exactamente. Bueno, lo de que eran los terrenos de Cerro Largo, ¿no? En ese caso hubo un secuestro que empezó acá en Mendoza, mejor dicho, empezó en Buenos Aires, en el estudio de Conrado Gómez, se trasladó a Mendoza, se secuestró a Cerruti y a su yerno, Macera Pincolini, y después fue a Hurlingham, donde también se secuestró a un socio, que ahora la verdad no me acuerdo el nombre del socio, pero que también era parte de esa de esa sociedad, a la que le adjudicaban ser de montoneros. Entonces, esto fue todo un operativo armado desde la ESMA, y desde la ESMA vinieron a secuestrar a las personas acá en Mendoza. Ahora no me acuerdo los nombres, pero la verdad es que había uno que le decían el apodo era el alemán, que era uno de los que participó, ya muerto, uno de los genocidas que participó en el secuestro, y que tuvieron incidentes como por ejemplo que los pararon en San Luis, y entonces ahí tuvieron que decir que quiénes eran, porque no los dejaban pasar. Entonces venían con un nombre falso y tuvieron que decir, no, pero mira, yo soy tal. Entonces, y acá tengo, claro. Sí. Bueno, cosas como esas pasaron. O sea que gracias a eso se sabe quiénes son. Claro. Más, porque de otra forma hubieran pasado absolutamente inadvertidos. Hubieran pasado con los nombres falsos. Claro. Que fueron dados por buenos en la escribanía que hizo los trámites acá en Mendoza. Qué terrible. Es decir, todo un entramado digitado para permitir estas cosas, y esto sin empezar a hablar de lo que significa que un dueño de una fábrica o de alguna empresa presentara listados de obreros y obreras que les resultaban molestos, y los entregaran de esta manera. Claro, bueno, eso además en algunos casos implicó que, por ejemplo, en la Ford y en la Mercedes tuvieran armado un espacio donde ya antes del golpe secuestraban y llevaban a los delegados a ser torturados en esos lugares que tenían como reservados para los grupos de tareas. Por supuesto que hicieron listas, e inclusive ahí ahí vas viendo cómo se va ramificando la complicidad civil, ¿no? Porque ahí también tenés a los sindicatos que formaron parte, como en la época de Bandor, dándole a los milicos también la información de quiénes eran los delegados, las comisiones internas de los sindicatos que eran más peligrosos o que eran más rebeldes, digamos.
Y después lo otro que tenés es la complicidad judicial, que la complicidad judicial, bueno, la vemos hoy inclusive, o sea, todavía estamos heredando esa complicidad judicial, pese a que, bueno, acá hicimos acá se cumplió una buena parte de su digamos, por lo menos individualización al ser juzgados parte de los jueces que actuaron en la dictadura militar, ¿no? Hablando particularmente de Romano y Miret. De Romano, Miret y Petra. Sí. Y bueno, y hay otros más que también fueron condenados con penas más leves y qué sé yo, pero también que formaban parte de este grupo de jueces que fueron cómplices de la dictadura. Pensar que cuando yo estudié Derecho, en el año 96, hice primer año de Derecho, y en aquel momento estudiábamos Introducción al Derecho con los manuales de Miret. Se sigue estudiando con los manuales de Miret, no vaya a creer que eso haya cambiado. Pensé que los habían quitado de la... No, bueno, la facultad de Derecho es como muy, digamos, como intemporal en ese sentido, no le llega el paso del tiempo ni a ver, cuando uno habla de la cuestión del foro, la cuestión judicial, donde la facultad esa tendría que haber cumplido un rol de democratización, eso nunca sucedió, y la verdad es que es lamentable, digamos, porque bueno, uno a la Facultad de Mendoza, a la Champañat o a todas las privadas no se lo podés pedir, pero a una facultad estatal la verdad es que uno hubiera esperado que hubiera dinamizado esto de otra manera y que se hubieran puesto en discusión otras cosas. Es terrible que en esta provincia se siga hablando de jueces o abogados garantistas como si fuera un demérito, como si fuera una falta, como si fuera un disvalor. No, a ver, hermano, si vos no sos garantista, no podrías ser abogado en realidad, porque vos tenés que garantizar lo que dice la Constitución, y en la Constitución están, en la primera, después del preámbulo viene la Declaración de Derecho y Garantía, y en esa Declaración de Derecho y Garantía está el principio de inocencia, el principio de legalidad, todas estas cosas que para los cultores de la mano dura son un vicio que llaman garantismo. La verdad es que yo creo que no, o sea, ahí ya, viste, cuando vas en menos en una discusión aceptando que te digan garantista como si fuera un pecado, ya vamos mal, digamos. Es una forma de insultarte dentro del Poder Judicial. Por supuesto. Decirte garantista. Por supuesto. En alguna discusión me ha pasado, yo trabajo en el Poder Judicial, y en alguna discusión me ha pasado eso. Que me digan, vos porque sos garantista, sos como algunos jueces. Es que lo que veo que nos ha pasado también es que la democratización de la vida pública sigue siendo lenta, sigue siendo desigual, no alcanza a muchos terrenos donde debería haber sido prioritaria, como por ejemplo la academia, el hecho de que las nuevas generaciones no se estén formando íntegramente con una perspectiva democrática, republicana, de justicia, de verdad, de memoria, de inclusión social, nos pone en el lugar en el que estamos, en el que todavía hay que estar debatiendo ciertas cosas que creíamos que son obvias y que parte de nosotros las creíamos ya saldadas como discusiones. Tal vez sería interesante pensar cuál fue el rol de la Universidad, en este caso Nacional de Cuyo, de las universidades nacionales, dentro del aparato represor también, porque si seguimos estudiando con Miret 43 años después, es porque en algún punto ha sido parte, aunque sea meramente ideológicamente hablando. Sí, bueno, ahí yo tengo un amigo que el Carlito Almenara, que ha estudiado el tema del inicio de la universidad, se ha dedicado a estudiar eso específicamente, y dice: la universidad nació fascista. O sea, primero, digamos, nació del riñón de lo más conservador del Partido Conservador, que además fueron a buscar fascistas afuera para que enseñaran en esta universidad, seleccionando inclusive, hasta por una cuestión bien antisemita,
diciendo no, que no sean judíos, que no sean esto, que no sean lo otro, que no, o sea, y seguramente que no sean pobres también. Por supuesto. Algo que se torció para bien durante las décadas siguientes, el proceso que se el gobierno peronista, el gobierno peronista y lo que implicó la creación de la escuela de periodismo, se llamaba. Sí, la escuela sí. Todo ese proceso que después fue borrado. Ahí vemos, y la escuela de antropología. Y ahí vemos, cuando revisamos ese proceso, un montón de apellidos que después desaparecen, porque efectivamente fueron desaparecidos de la historia y de la cultura de Mendoza, porque esas personas ya no estaban, o porque fueron desaparecidas, pues, o porque tuvieron que exiliarse. Claro. Pero sí, bueno, ahí yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con que no deja de tener que ver con ese origen conservador, que si bien fue mitigado en una época, pero siempre hubo una gran alianza con las universidades privadas, que eran como el establishment mendocino. Y a mí me gustaría alguna vez que pudiéramos estudiar, porque muchos de los jóvenes desaparecidos que eran estudiantes y trabajadores estudiaban en las universidades privadas, como Daniel Olivencia, como Walter Domínguez, como Rodolfo Vera, y en el caso de Daniel Olivencia fue uno de los que encabezó el tema de la creación de la Escuela de Antropología. Y eso fue en desmedro de la Universidad de la Aconcagua. Como otros compañeros, como decía Walter, Rodolfo Vera, en la Universidad de Mendoza, que estudiaban arquitectura, también querían hacer una facultad que fuera estatal, que permitiera a los estudiantes que no tenían recursos de estudiar ahí, y bueno, y también están desaparecidos. O sea, entonces yo no sé, tiro esa hipótesis al aire y al viento, y capaz que alguna vez la podamos investigar, si todos estos jóvenes que fueron desaparecidos y que estudiaban en las universidades privadas no fueron, como en el caso de los empresarios, como en el caso de los sindicatos, no pasaron las universidades una lista con sus nombres para decir que estos chicos había que desaparecerlos, porque justamente son los que nos faltan, ¿no? Igual antecedentes hay de eso, no sé si de la época del último proceso cívico-militar, pero sí, la noche de los bastones largos claramente fue una entrega masiva de estudiantes. Eso sí es cierto. Totalmente. Igualmente me llama la atención porque vos me decís, y lo voy a poner en términos de negociado entre el Estado de cualquier época del Estado y las facultades privadas. Vos sabés que el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, en 8 años creo que ha hecho 2 capacitaciones con la Universidad Nacional de Cuyo, y el resto o con los institutos propios o con las universidades privadas. Claro. Bueno, es lo mismo que con el tema de las consultoras. Uno piensa que teniendo universidades nacionales, tanto la tecnológica como la Universidad Nacional de Cuyo, que tienen competencia en determinadas áreas técnicas, lo lógico sería que las consultorías pasaran por esas universidades y no contratar a una gallega, por ejemplo, para que te diga cómo tenés que organizar el transporte público. Por ejemplo, no conoce la provincia, no conoce las calles, no conoce las necesidades de la población, no sabe cuáles son los barrios del oeste ni los del este, no tiene idea de nada, y bueno, así vemos los informes que pasan después, las grillas. El capricho, porque digamos, para mí lo único que hay es capricho en esto. Claro, es capricho y negocio. Para mí lo único que hay ahí es plata de por medio. Pero digo, mineral. Hoy la matemática se usa para un montón de cosas, y hay matemática, no sé, para definir cuántos pirulines tenés que poner en una cajita. Bueno, se supone que para eso podrían haber funcionado las universidades y no tener que haber gastado millones en esa consultoría, que con estos resultados además, ¿no? Pero bueno, las matemáticas pensadas para garantizar negocios, para desdibujar la historia, o sea, para todo lo que permita distorsionar, como que hablen hoy primero de 30, 40, 60, 70 años de peronismo, por ejemplo, donde estuvo, si
en el si medio hubiéramos tenido 70 años de peronismo, te puedo asegurar que ellos no estarían acá. Además del hecho de que, bueno, para empezar a hablar hay 18 años de proscripción, así que veamos. Por ejemplo. Por decir algo, simplemente. Se redujo a 50. Ya me estaría quedando bastante poco. Y el hecho de que se desdibuje también la memoria histórica en relación con las cantidades, cuando hablamos de las cifras de desaparecidos, vuelven una y otra vez a refutar el cálculo de los 30.000 desaparecidos, desaparecidas, como si eso también fuera indicador de algo, el hecho de que no fueron tantos. Sabemos que siempre que se dice no fueron tantos es solamente una forma de aliviar, de relativizar un negacionismo, pero sosteniéndolo a la vez. Claro. Bueno, a ver, el ministro del área, el ministro de Derechos Humanos, que es Abruz, lo relativiza inclusive con respecto a la Shoah. O sea, y él viene de ahí. Ajá. Entonces, bueno, es como hoy lo escuchaba a Rosenblatt, ¿no? Decir, bueno, si ya lo entregó al padre, refiriéndose a Macri, o sea, ¿qué podés esperar con respecto a nosotros? O sea, ¿qué amor nos puede llegar a tener si con el padre ya lo entregó como que era un corrupto y que ya había hecho negocio con el gobierno anterior? Bueno, no hay posibilidad estructural de amor ahí. El mismo que critica a Cristina por el video respecto de la enfermedad de su hija. No, bueno, y que la sienta Antonia en el sillón de Rivadavia. Bueno, también fin. Sentó el perrito Balcarce. Bueno, que tal vez ese es el lugar que ocupa la hija, qué sé yo. No sé, viste, aparecen las fotos, claro, aparecen todas las fotos para ¿sí? Campaña política pensada para Instagram. Claro, sí, totalmente. Bueno, las fotos son copiadas, son un calco de las de Kennedy. Ajá. Tal cual. En fin, pero digamos, el tema es que, digamos, este gobierno realmente tiene un montón de funcionarios que han planteado como lo pérfido y que no son más que una especie de vanguardia del negacionismo. Junto con el diario La Nación, que cada tanto hace sus editoriales cargados de odio. Después nos dicen a nosotros que somos la grieta, que somos el odio. Pero la verdad es... La venganza, el revanchismo. Claro, la verdad difícilmente se pueda encontrar palabras más cargadas de odio que los editoriales del diario La Nación desde hace mucho tiempo, desde ¿no? el inicio de la historia de ese diario. Claro. Siempre han sido odiadores seriales de los pobres, de la clase trabajadora. Yo creo que inclusive en la época de Bartolomé Mitre, el original, digamos, el que escribió la historia, Augusto y Paladar, quemando el resto de los documentos que lo contradijeran, era incluso más más noble, digamos, entre comillas, su accionar, ¿no? Lo que pasa es que esta gente no tiene códigos, ninguno de ellos. Claro. Ninguno de ellos. Claro. O sea, me parece que en otras épocas podía ser malvado, maquiavélico y un sorete, pero teniendo códigos. Claro. No como esta gente. O sea, no lo sabe. Parece que lo del padre ya es como mucho. Ya fue como demasiado. Bueno, señala dónde se están parando y nos deja en claro también que estamos parados del lado correcto. Claro. En este sentido, vamos a marchar entonces el 24. ¿Qué más es lo que...? Bueno, el 22, viernes 22, tenemos una actividad en Plaza Independencia a partir de las 20 horas. Y el domingo a las 18. Estaremos por ahí. En un rato estamos ahí en la Plaza Independencia. Y el 24 a las 18 salimos del kilómetro 0. Marchamos a la Casa de Gobierno. Bueno, como todos los años. Claro, como todos los años. Sí. ¿Nos repetirías las consignas? Bueno, yo te puedo repetir las consignas que tenemos desde Madres. O sea, todavía no sé cómo será la de los organismos en general. Es
Ayer contra los milicos, hoy contra los vendepatrias. A 43 años del golpe, la lucha continúa. Y así estamos, y así será, y así nos veremos también el domingo. Muchísimas gracias, Virtudes de la Santa, por haber venido a este programa. No, muchas gracias a ustedes y bueno, y un saludo grande a los que hacen esta radio y a su audiencia. Gracias, muchísimas gracias por haber accedido. Gracias por tu generosidad.